El domingo 26 de octubre votamos con boleta única de papel. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del Tu humildad puso en jardín en mí. Y si le diera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra y se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra y se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Quiero conocer a Jesús.
Hola Eli Moreno, bendecida, con toda bendición, ¿cómo estás? Gracias y paz. Ya vamos a estar comenzando, con el último capítulo de Gálatas 6, ¿sí? Quédese aquí conmigo si quiere, mande saludos. Si tiene pedido de oración, mande también pedido de oración. Si tiene un pedido de oración, ponga ahí y nosotros vamos a estar orando por usted, ¿sí? No te vayas a dormir sin antes poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Eso siempre lo digo. Quizás tuviste un día medio agitado, medio desgastado, ¿no? Y te estás yendo a dormir sin fuerza. Escuchanos, porque yo sé que la palabra de Dios es la que conforta, ¿sí? Nuestras vidas, conforta nuestra alma. Así que comparte este enlace, comparte a tus amigos, a tus grupos, en tu perfil, a tu Instagram, comparte. Vamos a compartir el Evangelio, la buena noticia para toda la gente, ¿sí? Hay buena noticia, y la buena noticia es que Cristo murió por ti. Cristo te amó de tal manera que dio su vida, para que vos no te pierdas, sino que tengas vida y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿sí? Le damos gracias a Dios. Este es el programa Tu Gracia Me Sostiene, ¿sí? Con el predicador Javier Tosto de Buenos Aires, Argentina. Somos de Ciudad Evita. Así que todas las noches tratamos de poder estar, más que nada de lunes a viernes, estaremos compartiendo la palabra de Dios, obviamente palabra de gracia, ¿sí? Sobre todo palabra de gracia y de fe, porque para nosotros es como dice la palabra de Dios, es por fe para que sea por gracia, ¿sí? Tenemos que creer el regalo, el favor de Dios en nuestras vidas. Así que para nosotros es importante este tema, ¿sí? Es importante poder creer a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Lo que Él dice, lo que Él estableció, a lo que Él ya afirmó en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Ya vamos con un temita más y después vamos a estar arrancando de nuevo, ¿sí? Ya con la enseñanza, ¿no? Como tiene que ser. Con la enseñanza, así que te pido que me ayudes a compartir este live para que más personas puedan unirse, más personas puedan escuchar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Que puedas preparar también un lápiz o una lapicera, una virome, que puedas compartir cada versículo que estamos dando, que lo puedas anotar, ¿sí? Y después también vos buscarlo, obviamente, ¿no? Y poder sacar mucho más de lo que nosotros te podamos dar. Lo que nosotros tratamos de darte es una síntesis de todo lo que nosotros estamos creyendo. Pero bueno, como siempre digo, no te quedes con lo que nosotros podemos enseñar. No te quedes con lo que nosotros te podemos enseñar. Sino que buscá, tenés el Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar mucho más. Te va a revelar, ¿sí? Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que te habla. Es el que te enseña las cosas que Cristo hizo por nosotros. Así que anotá los versículos, pero buscá de Dios. No te quedes con lo que yo te puedo decir. ¿Está? Bien, aquellos que se comunican, manden sus saludos, mándenos de dónde nos está viendo. Ahí disculpe, estamos en vivo, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Se cayó el celular. Pero bueno, comparte a tu grupo de WhatsApp, a tu grupo de familia, a tus amigos, a aquella persona que hoy a la noche quizás no está pudiendo dormirse, irse a acostar. Acá son ya las 12:24 de la noche. Quizás en otro país, obviamente, son menos horarios, pero acá ya algunos ya se están yendo a dormir porque mañana hay que levantarse temprano para ir a trabajar. Entonces,
a veces los problemas te agotan tanto la cabeza, te dejan tan aturdido, que te vas sin ánimo a acostar. Y por eso esta serie se llama Descansando en Cristo, porque podemos descansar, puede descansar nuestra mente en Él, ¿no? Nuestra mente puede descansar en Él, puede descansar en Cristo. Y que por más que los problemas vengan, por más que las circunstancias vengan, sabemos que nosotros en Cristo estamos completos, que nada nos falta, estamos completos, que tenemos la sabiduría, que tenemos la inteligencia, que tenemos el Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro guía, como nuestro paracleto, dice la palabra de Dios, ¿no? El paracleto, que está ahí con nosotros, ¿sí? Guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos en cada área de nuestra vida. Entonces, necesario que puedas abrir tu mente, que puedas abrir los ojos de tu entendimiento y que puedas quedarte aquí con nosotros en esta enseñanza y compartirla, ¿sí? Compartirla para que las personas se puedan unir. A veces las malas noticias corren más rápido que las buenas, pero déjame decirte una cosa, tenemos que transformar las redes sociales por medio con la palabra de Dios, ¿no? Si fulanito se cayó de la escalera, ¿sí? Si fulanito se cayó de la escalera, esa noticia corre más rápido. Entonces nosotros, como ministros de gracia, como los ministros de Cristo, como los embajadores de Cristo, tenemos que llevar este evangelio, ¿sí? No lo podemos llevar quizás con nuestra boca, con nuestras piernas, porque las horas no nos dan. Bien, la compartimos por nuestras redes sociales, para que amigos que quizás están ahora, quizás navegando por las redes sociales, puedan encontrar este video y puedan decir: gloria a Dios, Dios sí es verdadero, Dios sí existe. El mundo me puede fallar, mi familia me puede fallar, mis amigos me pueden fallar, pero Dios jamás me fallará. Jamás me fallará. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Acá estamos tomando unos mates y ya vamos a estar arrancando con el libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, que el capítulo 6 es el último capítulo de la carta, donde vamos a dar una conclusión de todo lo que venimos hablando, ¿no? Tuvimos todo este tiempo hablando sobre cada capítulo, ¿no? Cómo el apóstol Pablo venía enfrentándose a ese grupo de fariseos, podemos llamarlo, ¿sí? Pero ese grupo maestros de la ley que se habían metido como espías dentro de los hermanos de Galacia, para poder llevarlos otra vez a la ley, ¿sí? Ellos lo que querían es que los hermanos de Galacia, ¿sí? Del primer siglo, obviamente, porque eso estamos hablando, son hermanos del primer siglo, obviamente. Dejen la gracia para volver otra vez al sistema que lo mantuvo esclavo al pueblo de Israel durante más de 400 años. Porque el sistema de ley, o la ley de Moisés, no fue para toda la vida. No fue durante toda la historia de lo que usted llama el cristianismo. Solamente duró un periodo, ¿sí? El otro día yo compartía, obviamente a través de mi perfil, ¿no? Y yo decía, ¿no? Porque lo hablaba con quien fue mi pastor durante muchos años, en el cual le mando un abrazo a él. Y estoy muy agradecido porque, gloria a Dios, que Dios lo usó su vida para poder hoy yo también poder transmitir este evangelio de gracia y de fe. Amén. Y hablábamos, ¿no? Y él me dice, Javi, ¿cuándo comienza el pacto de la ley? ¿Cuándo comienza el pacto de la ley? ¿O de qué se trata el viejo pacto? Porque el viejo pacto podemos dividirlo también en dos partes, me decía. Porque todos hablamos del viejo pacto como, obviamente, el pacto de la ley, pero no es el pacto de la ley. Porque desde el Génesis 1, desde aún incluso desde que Dios crea el cielo y la tierra y nos crea a nosotros, hasta que Adán pecó, la gracia siempre estuvo. Porque todo era el favor de Dios. E incluso cuando Adán desobedece, peca, ¿sí? Dios se muestra en favor de Adán. Todos conocen la historia de Adán. Dios, escucha, se muestra en favor matando, ¿sí? Un animal, sacrificando un animal para que ellos sean cubiertos. Durante todo el viejo pacto, escucha,
podemos ver que hasta el Éxodo, hasta el momento que en Éxodo, escuche bien, en Éxodo, el pueblo de Israel pide la ley, la gracia siempre se mantuvo con el pueblo. Siempre, en todo momento. Con aquellos que, obviamente, estaban con Dios. La gracia siempre estuvo. La gracia, escucha, no es que desaparece, pero no puede seguir fluyendo cuando el hombre, por su ego, por su pecado, por su naturaleza muerta, escucha, por su naturaleza muerta, pide a Dios las leyes por medio de Moisés. Pero yo vuelvo a repetir, desde Adán, escucha, desde aún el momento que Adán peca, cuando Dios sacrifica ese cordero, ¿en qué pacto usted cree que estaba? ¿O en qué dispensación? ¿O qué lo conmovió a Dios para sacrificar ese animal? El favor mismo de Él, su misericordia, su amor, su gracia. Y muchos quizás a veces dicen, no, pero está bien, pero la gracia siempre fue preexistente a Cristo. Siempre. Siempre. Ese cordero, ese animal que fue sacrificado por el mismo Dios para tapar a Adán y a Eva, fue el favor de Dios. Dios estaba mostrando ya desde el principio la remisión de pecado. ¿Quién iba a redimir al hombre de pecado? Todos los hombres caminaron siempre bajo el favor de Dios. Abraham caminó bajo el favor de Dios. El otro día yo lo hablaba, bueno, subí más que nada un video ya que lo hice hace como 1 año y medio atrás, 2 años ya, ¿no? Abraham, un hombre que fue sacado de su pueblo, ¿sí? Su pueblo que era idólatra, para cumplir el propósito que Dios tenía para con su vida, ¿verdad? Pero Adán cometió un error. Adán, frente al rey, ¿sí?, que tomó a su esposa, que lo tomó a él, le terminó mintiendo diciéndole que su esposa era, que Sara era su hermana, por miedo a que muriese. Y la mentira, bajo el pacto de la ley, ¿qué es? Pecado. Pero como Abraham, escucha, Abraham no estaba en el tiempo de la ley, estuvo 400 años atrás del tiempo de la ley, no se le podía contar a Adán como pecador. Y fíjate una cosa, cuando el rey se entera y le quiere venir a decir a Abraham, ¿por qué pasó por qué mentiste? Porque era tu mujer, dice que el Señor mismo le dijo, ojo, que Abraham es un profeta de los míos, es un profeta mío, ojo. Si hubiese sido que Abraham hubiese estado en el plan, o en el tiempo donde la ley había sido efectuada, Adán hubiese caído muerto en el momento que haya mentido. Pero como Abraham no estuvo en ese periodo, estuvo mucho antes, el favor de Dios siempre estuvo con Abraham. De hecho, Abraham es el padre, como dice la palabra de Dios, el padre de la promesa. ¿Sí? En él, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo duró la gracia? ¿Cuánto tiempo duró la ley? La ley duró un tiempo. Aproximadamente 415 años, 430 años. ¿Sí? Ese periodo es el que dura hasta que Cristo viene. Pero siempre lo que preexistió en la humanidad fue la gracia de Dios, el favor de Dios sobre toda la humanidad. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que entender, porque a veces queremos hacer algo eterno que no lo es. Por ejemplo, la ley la queremos hacer eterna, los judíos la quieren hacer eterna. Y el cristiano promedio, que quizás no tiene o no ha estudiado el tema, las cartas, siempre digo las cartas apostólicas, ¿sí?, las cartas del apóstol Pablo, ¿sí?, quiere también eternizar un pacto que solamente tuvo un periodo, tuvo un principio y también, pero tuvo un fin. ¿Quién es el fin de esa dispensación o de ese periodo? Cristo mismo.
Cristo Jesús es el fin de la ley. Y eso es lo que estuvimos viendo durante toda esta carta hermosa, que el apóstol Pablo obviamente habla y refuta muchas veces a los infiltradores, estos espías que se habían metido, que lo único que querían hacer es, obviamente, mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo querían hacer volver a una ley que primeramente no era para ellos, porque el apóstol Pablo les dice a ellos, ¿sí? Les dice, si ustedes quieren hacer que se circunciden, ellos que son gentiles, que no pertenecen al pueblo de Israel. O sea, querían que incluso personas que no pertenecían al pueblo de Israel sean circuncisados, ¿sí? Circuncisados para poder recibir a Cristo, o perdón, recibir a Dios, porque estos judíos no habían aceptado a Cristo como el Mesías, como el Señor, como Dios mismo, el Verbo hecho carne. Lo que ellos siempre enaltecieron fueron los mandamientos de Moisés, su gran ídolo, Moisés. Y yo digo, qué mente tan pequeña, ¿no? Porque aunque Moisés dentro del pacto de la ley fue un hombre grande, un grande, podemos decir un mártir, podemos decir, entendemos que en nuestra posición hoy actual es el más pequeño. Porque él vivió bajo un pacto de ley. Mientras que nosotros vivimos en un pacto de gracia. ¿Sí? Vivimos en el pacto de gracia. Donde hay mejores promesas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Donde hay mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque ahora las promesas son hechos en Cristo Jesús. Hechos en Cristo Jesús. Mira. Capítulo 6 del libro de Gálatas. Anota, por favor, toma apunte, no te quedes sin anotar esto, por favor, para que no digas que lo que aprendiste lo aprendiste de mí, si es que aprendiste algo de mí y lo aprendiste mal. El tipo Pilato, ¿viste? Pilato se lavó las manos. No. Para que vos puedas anotar y poder tomar también apunte y, vuelvo a repetir, puedas entender, ¿sí? Y puedas también aún incluso profundizar mucho más de lo que en esta hora yo puedo quizás comunicarte, ¿sí? Dice, hermano mío, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Este es el último, ¿sí?, capítulo del libro de Gálatas. Ya viene el apóstol Pablo hablando un montón de cosas, ¿sí? Y en este último ya es un poquitito, bueno, él se destaca, el apóstol Pablo se destaca en esta carta, no como una persona con mucha macedumbre, como quien dice, mucha paciencia, ¿no? Llegó un momento de que tuvo que, como decimos nosotros acá, el perro tuvo que mostrar los dientes, ¿sí? El perro tuvo que mostrar los dientes, como diciendo, hasta acá llegamos con la religiosidad, hasta acá llegamos, ¿sí?, con lo religioso, con el fariseísmo, hasta acá llegamos. Tuvo que mostrar sus dientes, como quien dice. Hermano mío, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo como sea, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplí así la ley de Cristo. No le está diciendo la ley de Moisés, le está hablando de una ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley del Espíritu? Es la ley de fe, ¿sí? Es la ley del amor, como dice acá, de la mansedumbre. Dice, porque dice, si alguno fue sorprendido en alguna falta, restauralo, consolalo, edificalo, ayudalo. La palabra, mira, exhortarlo. La palabra exhortar no quiere decir acusar. La palabra exhortar no está ahí hablando de acusar a la persona. Sí, está hablando de ayudar, de ponerse al lado de esa persona, ¿sí?, edificándolo. Hoy por hoy tenemos el Espíritu Santo, el Paracleto, que vive en nosotros. El Espíritu Santo es el Paracleto. Y la palabra Paracleto quiere decir el ayudador.
el ayudador. Y el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo no condena. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Edifica, conforta. Y cuando nosotros nos mandamos una macana, como quien dice, el Espíritu Santo no nos está condenando, sino que nos está mostrando quiénes somos nosotros en Cristo para no volver otra vez a caer en el mismo error. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque se ve que dentro de los Gálatas ya había un pensamiento, escucha, un pensamiento de leyes donde los mismos que recibieron a Cristo por las gracias habían caído en eso. Incluso Bernabé y también Tito habían caído, quienes eran discípulos de Pablo, habían caído en ese rollo, ¿sí? En ese rollo, porque Pedro también había caído, había entrado en esa. Entonces, vemos todos los pasos, ¿no? que estaban pasando en los Gálatas. Entonces, Pablo, ya mostrando los dientes, le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes ahora que son crecidos, que están completos en Cristo, que han nacido de nuevo, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Considerándose a sí mismo o a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, no sea cosa que tú también caigas. Restauralo como a vos te gustaría que te restauren. Porque si la persona cayó, si la persona se equivocó, ¿por qué juzgar a la persona por lo que hace? Sino que enseñale que es una nueva criatura, que es la justicia por medio de Cristo, que es santo por medio de Cristo, para no volver otra vez a ese yugo que lamentablemente mantuvo prisionado, ¿sí? Y atado, podemos decir la palabra atado, durante mucho tiempo al mismo pueblo de Israel. Sobrellevá, dice, sobrellevá los unos las cargas de los otros. Cumplía también esa ley de Cristo. Porque al que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo también se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, si alguien se quiere jactar por las obras que quiere hacer para ganarse el cielo, entonces póngase ahora a prueba, está diciendo el apóstol Pablo. Ya que quieren vivir bajo la ley, pónganse en ahora. Prueben sus obras. Esto me hace recordar cuando la mujer adúltera sale corriendo a los pies de Cristo. Y atrás estaba todo ese concilio de fariseos, de judíos, maestros de la ley, con piedras en la mano. ¿No? Y Jesús los miró y le dijo: quien esté libre de pecado, arroje su primera piedra. ¿Quiénes son ustedes para acusarla? Y nadie pudo hacer más que nada, ¿no? Que soltar la piedra e irse. Luego Jesús mira a la mujer y le dice: ¿quiénes son los que te juzgan? Me llevó a eso, ¿no? Me lleva a eso. ¿Por qué? Porque quien quiere vivir bajo la ley está continuamente pensando en la condenación. De su boca sale condenación. Yo no conozco un predicador de ley que no predique condenación. No conozco, escucha, un predicador de ley, y mira que veo muchos veo, conozco varios, que de su boca no salga maldición. Porque predicar ley es predicar maldición para las personas. Porque la ley no es favorable para las personas. Nunca fue favorable para las personas, nunca fue favorable para los judíos. Pero Pablo le está hablando a los Gálatas, ¿por qué? Porque los judíos estaban infiltrándose. Y entonces lo estaban haciendo tener ellos un pensamiento totalmente de ley, de leyes. Entonces ya no se estaban hablando con mansedumbre, ya no estaban soportándose unos a los otros en amor, sino que ya comenzaba el debate. ¿Quién es más hijo que quién?
Ah, no, pero lo que pasa es que vos oraste 5 horas al día y yo oré 10 horas al día. Entonces, yo soy más hijo de Dios. Yo me muestro más santo delante de Dios porque tengo más horas velado, ¿sí? Bajo la unción de Dios. Y eso es un sistema, escucha, un sistema religioso que se impone para querer agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos que entender de que agradamos a Dios, que agradamos a Dios por medio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo ya viene hablando de esto, ya viene hablando de esta manera. Entonces dice, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, le está diciendo. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vos querés vivir bajo un sistema, le está diciendo, de ley, lo que siembras vas a terminar cosechando. Porque eso es una regla básica. Entonces, si vos juzgás a la persona, mirá la paja al ojo ajeno, y no mirá la viga que a veces tenemos en nuestro propio ojo, es la cosa que después vos termines del otro lado de la vereda. Que no termines del otro lado de la calle. Y que sea que vos sos el que señala, pero luego vas a terminar siendo vos el señalado. Porque el que siembra para su carne, escucha, esto está hablando de ley, esto es ley. Para el que siembra de su carne, de la carne segará corrupción. La ley es corrupción frente a la gracia. La ley es corrupción frente a la gracia. ¿Por qué? Porque corrompe al hombre. Porque el hombre, queriendo hacer sus obras, poner su carne en el medio, poner sacrificio, poner su fuerza, su propia fuerza, se cae de la gracia automáticamente. ¿Por qué? Porque es el hombre que trata de ganarse la salvación por medio de sostenerse a Dios. Cuando es Dios quien sostiene tu vida, quien es Dios que por medio de Cristo Jesús te sostiene a ti. Entonces la ley te pone a ti como meritocráticamente primero. La ley te enfoca a vos mismo. La ley lo que hace es ponerte a vos primero, como les decía el otro día. Si yo hago, Dios hace. Es ilógico. Es ilógico porque esto sería ley. Si yo hago, Dios va a hacer. Eso es lo que muchas veces nos enseñaron. Si vos te ocupás, lo puse yo el otro día en el perfil, si vos te ocupás de los negocios de Dios, te dicen algunos, Dios se ocupará de tu negocio. Primero, antibíblico. No dice en ningún lado, en la palabra de Dios, ocúpate de mi negocio que yo me ocuparé de los tuyos. No lo dice. ¿Sí? Búsquelo si quiere. Hoy tenemos el internet, el Google ahí, puede buscarlo. No existe un bendito versículo. Entonces, la ley demanda obras. La ley demandaba obras al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que vivió bajo la ley bajo un periodo, porque recuerda que para el gentil la ley no está. Nunca fue vigente y tampoco va a ser vigente. El tema es que a veces pasa de que nosotros, y me incluyo porque yo en un momento pensé lo mismo, queremos ser Israel. Queremos pensar como Israel. Queremos ser ese pueblo elegido por Dios. Entonces, claro, tomamos la postura, queremos tomar su cultura, queremos hablar en hebreo. ¿Conoce creyentes así? Queremos tener ahí en el altar la estrella de David. Nos ponemos las banderas de Israel de fondo.
¿Por qué? Porque se nos ha inculcado de que sí o sí tenés que ser Israel para vos creer en Dios y para que Dios tenga favor de tu vida. Cuando entendemos que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron y Él ahora se dio por toda la humanidad y entendemos que somos parte de esos gentiles que no pertenecen al pueblo de Israel, entonces no hace falta que yo hable en hebreo para agradarle a Dios. No hace falta que yo tenga en un pedestal ahí arriba la estrella de David o tenga la bandera de Israel para agradar a Dios. Porque yo no soy Israel, porque yo no pertenezco a Israel y porque Dios me amó a mí, sí, siendo extranjero del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue el que, sí, condenó al Mesías. Entonces queremos inculcar primero, hoy, 2025, queremos inculcarle a la iglesia, y lo vemos, el 95% de la iglesia a nivel mundial predica ley. Predica ley. Porque quisieron, durante a lo largo de la historia, eternizar. ¿Sí? Eternizar, escriba ahí, eternizar la ley. Y la ley solamente duró un tiempo. Cuando nosotros entendamos que la ley duró un solo tiempo y que el fin de la ley es Cristo, entonces nosotros no vamos a creer más en la ley. Pero mientras tanto creemos en la ley, entonces no estamos creyendo que Jesucristo es el más que suficiente. Siempre queremos agregarle algo más. Gracias Jesús, vos moriste por mí, dice el legalista. Gracias Jesús, vos moriste por mí. Pero si yo no me presento santo, fuerte, justo delante de ti, entonces tu favor no vendrá sobre mi vida. Totalmente antibíblico. Porque acá estamos entendiendo, cualquier persona legalista que me lee el libro de Gálatas, me va a decir, ¿ve cómo el apóstol Pablo enfatiza la ley? No, está dando una aclaración de aquellos que en el libro de Gálatas, en el primer siglo, estaban queriendo vivir bajo este sistema que caducó en Cristo. Que caducó en Cristo. ¿Y qué es caducar? Terminó. Entonces, tenemos que entender quién es el que habla. Esta es una base principal de la hermenéutica. ¿Quién es el que habla? ¿Sí? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Y a quién dice? Bien, aquí estamos hablando Pablo a los Gálatas en la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Del primer siglo. Entonces, los infiltradores, los engañadores, los perros, como dice el apóstol Pablo, porque en el libro Filipenses también les habla de esa manera, lo único que querían hacer es llevarlos a la ley. Sigamos. Dice, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirá, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, estos obligan a que circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ojo acá. Porque ni aun lo mismo que si circuncidan guardan la ley. Porque la ley condenaba al mejor de todos. Porque el mismo Pablo dice, mirá, con grandes letras te voy a escribir esto con mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que ustedes se circunciden. Porque quieren vivir bajo la carne, quieren vivir bajo los estatutos, quieren vivir bajo las leyes que ya habían caducado. Pero encima le dice, para que no, escucha, se circunciden, ¿para qué? Para que no sean perseguidos. ¿Por quién iban a ser perseguidos? Los mismos judíos se autoperseguían. Porque, claro, el judío ortodoxo, el que no cree en el Mesías, el que no cree en Cristo, en este caso, acá, en este tiempo,
en este tiempo, Gálatas capítulo 6, se circuncidaba al 8º día. Pero un gentil no era circuncidado. Entonces, ¿qué les decía? Che, mirá, entre nos, acá que estamos, que nadie nos escucha, circuncidate, para que no te persigan, para que no se den cuenta que sos un gentil predicando el evangelio, como que vos sos un judío. Circuncidate, cumplí la ley de Moisés. Era un engaño. Porque Pablo después le dice, porque ni aún, escucha, ni aún, versículo 11 por favor, porque ni aún, perdón, versículo 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ojo al piojo. O sea, que incluso, por eso siempre digo que es fariseísmo, que es hipocresía. Querer hacer que otra persona cumpla algo que ni vos lo podés cumplir. Porque vos sabés que en tu carne no podés cumplir las leyes. Le estaba diciendo el apóstol Pablo. Ustedes quieren venir, por eso el careo que hubo, este confronte que hubo con Pedro. Por eso, o sea, Pablo se confrontó con Pedro y le dijo sus cuantas verdades. Porque él, siendo judío, se sentaba con los gentiles, se reía con los gentiles, comía con los gentiles, hablaba con los gentiles. Pero cuando venían los judíos, ojo, se ponía de la mano de enfrente y juzgaba a los gentiles. Y los quería hacer judaizar. Entonces hay una gran hipocresía, había una gran hipocresía. Y hoy también, hoy en día hay una gran hipocresía también. Hay una gran hipocresía porque, vuelvo a repetir, sabiendo que vos no podés cumplir la ley, venís y predicás que tenés que cumplir la ley. Yo el otro día navegaba ahí por TikTok y hay un tipo que yo no lo sigo, pero no sé, que se ve que es el algoritmo, siempre me sale cuando él está haciendo un vivo. Es argentino, pero él, no sé, se cree judío. Y lo único que predica es ley. Bueno, está en contra de la Trinidad, es unicitario, tiene una mezcla de judío con mormonismo, más testigo de Jehová. Bueno, toda una ensalada de fruta tiene en la cabeza que creo que ni él sabe lo que está hablando. Pero siempre me salta y él dice, los mandamientos están para cumplirlos. Entonces yo un día, medio enojado, le escribí y le puse, vos cumplís los mandamientos. Vos cumplís los mandamientos. Como 4 veces se lo escribí. Vos cumplís los mandamientos, cumplís los mandamientos, cumplís los mandamientos. Porque es tanto el momento de querer hacerse ver que él puede, entonces yo lo salí a confrontarlo. Entonces no le quedó otra que leer mi comentario. Y cuando mi hijo dijo, me dice, dentro de todo lo posible trato de cumplirlo. Ah, dentro de todo lo posible tratás de cumplirlo. ¿Vos sabías que los mandamientos se cumplían sí o sí a rajatabla? Y donde vos fallabas en uno, quedaba inválido todos los demás. Entonces, si vos decís, en lo posible trato de cumplirlo, entonces me estás diciendo que hay mandamientos que no estás pudiendo cumplir. Entonces, ¿por qué no caes muerto en el momento? Le dije. Porque tenés que ser duro a veces con ellos. Y no es porque salís a atacarlo, pero tenés que mostrarle esta verdad. ¿Por qué no salís muerto si la ley, la paga del pecado es muerte? Bajo la ley están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no caes muerto ahora mismo? No supo qué responderme. No supo qué responderme. Ese día cambió el tema y se fue para otro lado, otras ramas y predicaba otra cosa. El problema es que se ha introducido la religión de tal manera en la mente de los creyentes hoy en día que quieren vivir un pacto que primeramente no está vigente, que quedó caducado en Cristo Jesús, y encima no es para los gentiles, sino que fue para los judíos solamente en un
periodo. Y hasta que Cristo venga. Entonces, si profesamos que Cristo es nuestra nueva vida, que Cristo es nuestro Salvador, entonces ¿por qué aferrar a una ley que apuntaba a Cristo? A una ley que sí era perfecta, que sí era santa, que sí era buena, que sí era justa, y sí era una ley de amor, pero todo eso lo reunía Cristo. Porque la ley era el ayo que el pueblo de Israel tuvo durante 430 años, más o menos, por favor. No quiero que después digan el predicador Javier Tosto dijo que tal, afirmó tanto, no me acuerdo, creo que son 430 años, hasta que Cristo venga. Apuntaba ahí. Era ese tutor, como esos niños, cuando somos niños que tenemos padres o unos tutores, ¿sí? Que nos guían hasta llegar a la mayoría de edad. Bien, nuestra mayoría de edad llegó cuando Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Ahí llegó nuestra mayoría de edad. Entonces no necesitamos más de esa guía, no necesitamos más de ese tutor. Como para poder entender, ¿no? Yo a veces trato de, entre comillas, meterme dentro de ese pensamiento legalista y de ese pensamiento judío, como para hacerle entender a las personas que no tienen que vivir bajo leyes. Porque si yo voy de repente y le digo, mira, la ley no es para vos, entonces tengo que volver... o sea, primero pedirle disculpas a la persona porque la estoy ofendiendo porque él cree de esa manera. Entonces yo le tengo que entrar como que, che, bueno, listo. ¿Vos creés que la ley hay que cumplirla? Bueno, bien, te juego de la misma mano. Voy con vos de este lado, entonces. Bien, ¿qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Está bien, él era judío, circuncidado al 8º día, fue, o sea, hebreo de hebreo. O sea, Pablo era judío, Pablo fue judío, ¿sí? Que le predicaba a los gentiles, pero Pablo era judío. Y cuando se encontraba con un judío, Pablo sabía de cómo hablarle a la persona, porque Pablo podía decirle, y de hecho vemos todo en el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando él se presenta delante de los judíos, ¿no? Y le dice, ¿sí? Le dice todo lo que él era, perseguidor, celoso, ¿sí? Entonces, a veces yo trato de meterme de ese plan, para poder ganar a la persona que está pensando de esa manera. Bueno, bien, crees en la ley, bien. ¿Cumplís toda la ley? ¿Cumplís toda la ley? Bueno, mira, ¿qué pasa si no cumplís la ley? Según los mandamientos, ¿qué pasa si no cumplís la ley? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Apenas Dios le da los mandamientos, el primer mandamiento a Moisés, ¿qué es lo que estaba haciendo ya el pueblo de Israel? Adorando a un becerro. Cuando Dios le está diciendo, adorarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que primero que pasó cuando Moisés desciende del monte Sinaí? Todas esas personas que estaban adorando cayeron muertas automáticamente, porque la ley caía sobre Israel, sobre el pecador. Entonces yo les trato de meterme en eso, de ese lado, me meto de esa perspectiva para poder enseñarles a ellos de que la ley no está más vigente. Que la ley no está vigente. Y que por más que veamos, vemos cada 2x3 en la televisión de que en Israel van los sacerdotes y van al muro de los lamentos a llorar, porque lo único que les recuerda a la vieja Jerusalén, eso es porque ellos no tomaron o no toman en cuenta a Cristo como el Salvador. Entonces ellos están esperando un Mesías que no es el Mesías, porque Cristo ya vino. Entonces, volviendo, valga a decir otra vez lo mismo, ¿sí? Vale esto destacarlo. Siendo gentiles, se pasan a ser judíos para vivir como judíos cuando no son judíos. Bueno, bien, la palabra es soltada, la palabra es entendible lo que estamos hablando. Porque si hay, versículo 14, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí también, y yo al mundo.
Desde el momento que acepto a Cristo, le dice. ¿Sí? Muero para el mundo. Fui crucificado junto con Cristo y morí para el mundo. Morí a la carne, morí al sistema, morí a la ley. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, escucha, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, en Cristo no es porque vos te hayas circuncidado o no, va a ser que seas más hijo o menos hijo, más santo o menos santo. ¿Por qué? Porque no vale nada, porque ahora en Cristo lo que importa es esta nueva creación que viene post cruz. ¿Sí? Post crucifixión. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean para ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, de aquí en adelante no me molesten más, le está diciendo Pablo. ¿A quién le está diciendo el apóstol Pablo no me molesten más? Porque estas cosas se pasan por alto, ¿no? A veces. Pero le está diciendo no me molesten más. No me molesten más, porque estaban estos judíos que, vuelvo a repetir, estaban desacreditando lo que el apóstol Pablo estaba enseñando mediante las cartas. Dice, porque sí, no me molesten más, porque, y no me causen molestia, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Yo sé lo que fui ser perseguido, porque primero perseguí, pero también soy perseguido continuamente por causa del Evangelio, por causa de predicar un Evangelio que no está basado a las leyes mosaicas. Pero también está diciendo, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale algo. Sino que ahora lo que vale es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entender. ¿Y por qué el apóstol Pablo se encargó de escribir este libro a los Gálatas? Para que puedan entender que de nada aprovechan a Cristo si quieren vivir bajo la ley. De nada. Y hoy, de nada aprovechamos a Cristo si queremos vivir bajo esos rudimentos, ese yugo de esclavitud, como arranca en el capítulo 5, y no poder vivir esta nueva vida en libertad. Porque poner mi vida bajo la ley es poner mi vida bajo mi carne. Y eso trae consecuencia en mi vida. Porque no me estoy apoyando a Cristo o en Cristo, sino que me estoy apoyando bajo mis habilidades. Habilidades humanas, sabiduría humana. El querer perfeccionarme por mi buena conducta, lo único que hace es no darle el valor que tiene que tener Cristo por nosotros. El querer justificarme por las obras propias, mis obras propias, es no darle ese valor a Cristo, quien fue quien murió por mí. Por eso, de la gracia caes si querés vivir bajo tus obras. De la gracia caes si querés vivir bajo la ley. De la gracia caes. ¿Por qué está diciendo esto? Porque la gracia siempre exalta aún al peor de todos nosotros. Pero lo exalta en Cristo. La gracia levanta. La gracia liberta. La gracia empodera. O sea que es Cristo mismo al peor de todos nosotros. Mientras que la ley castiga al mejor de todos ellos. Veamos. David, quien tenía el corazón para el Señor. En donde se equivocó, la ley cayó sobre él. Sansón, por ejemplo, tenía la fuerza del Señor. En donde cayó,
le cortaron la cabeza. Y así podemos ver muchas historias dentro del viejo pacto, donde el mejor caía por causa de la ley. En cuanto a la gracia, el peor, Pablo, quien fue Saulo anteriormente, fue el peor, podemos decir, dice, el más pequeño de todos, el perseguidor de la iglesia, quien mandó a matar a Esteban. Escucha, Saulo, que fue el apóstol Pablo, mandó a matar a Esteban, a uno de los discípulos de Jesús. Perseguidor, fariseo, maestro de la ley, le encantaba esto. Tenía de qué jactarse. Al peor de todos ellos, lo levantó en gloria en Cristo, no gloria en la carne, sino en Cristo. Por eso Pablo dice, si algo me tengo que gloriar, yo me glorío en Él. Porque de nada aprovecha esta carne. De nada aprovecha la carne, sino que uno aprovecha por medio del Espíritu. Entonces, para resumir, Gálatas es un libro donde el apóstol Pablo da una diferencia entre la ley y la gracia. Entre, escucha, Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, entre la circuncisión y la incircuncisión, entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre judíos y gentiles, entre vivir bajo las obras humanas, bajo la carne, y vivir bajo el Espíritu, bajo la gracia, bajo el favor. Por eso no podemos eternizar un periodo, una ley que solamente duró un tiempo. Si quiere eternizar algo, si quiere hablar de algo, si quiere usted aprovechar, escucha, aprovechar de Cristo, entonces hable de la gracia. Porque la gracia siempre estuvo. Siempre estuvo. Donde usted ve, donde usted abre, desde el Génesis, vuelvo a repetir, hasta el momento que ellos salen en Éxodo, que ellos salen de Egipto y piden las leyes, no cuando salen de Egipto, sino cuando piden las leyes, la gracia sobreabundó en la tierra. Sobreabundó. Porque siempre estuvo. Cuando el pueblo de Israel pidió la ley, la gracia no fluyó. Porque vivían bajo obras humanas. Y mientras que vos vivas bajo las obras humanas, no podés disfrutar el favor de Dios. Podían haber habido destellos, un destello de gracia en algunos aspectos, en algunas personas. Pero no podía ir fluir hasta que Cristo vino. Por eso tomamos gracia sobre gracia. Por eso la obra perfecta de Cristo, por lo menos la obra redentora de Cristo tiene que ser exaltada en nuestras vidas. A mí me tiene que importar más, escucha, y a usted le tiene que importar más la obra de Cristo que la ley de Moisés. Porque la obra de Cristo me muestra el favor de Dios para con mi vida. Pero la ley, lo único que muestra es la paga por causa de la naturaleza pecaminosa. El favor de Dios se revela en mi vida, siendo Cristo en mi vida. Mientras la ley me dice, te falta, tienes que llegar a, tienes que pensar de esta forma, tienes que hacer de acá, porque la ley te llevaba a Cristo. Por eso la ley siempre te decía a ti,
todavía te falta 1 centavo para llegar a 1 peso. Cuando la gracia es todo lo contrario. La ley condena, la gracia liberta. La ley, por causa de la ley, se dio a manifestar el pecado. Por causa del pecado entró la enfermedad. Pero por causa de Cristo está la sanidad. Por causa del pecado entró la muerte. Por causa de Cristo. La ley producía esto, Cristo produce vida. La ley producía muerte, mientras que Cristo producía vida. Produce vida, produce vida. Por eso es la vid y nosotros los pámpanos. Él es la vid verdadera. Él es la esencia de todo creyente. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces, amado, déjeme decirle esto. Déjeme decir esto. Jamás estará sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Jamás se va a dejar engañar por esos perros mutiladores del cuerpo, por esos filósofos que vienen con palabras huecas, o esa sutileza, ¿viste? Filosofía, sutileza, filosofía. Esos doctores de la ley, esos doctores que tienen ese paladar tan fino a la hora de hablar. Pero lamentablemente, lo único que hacen es mutilar el cuerpo porque los quieren llevar otra vez a la gracia, a la ley. Entonces te dicen, lo que pasa es que ustedes cuando predican gracia, predican el libertinaje. ¿Y sabe qué? Yo me di cuenta en este tiempo, hace rato ya me vengo dando cuenta, pero cuando lo vemos incluso en la palabra, porque acá mismo, como decía el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, que no necesitan ni la gracia ni la ley para querer hacer lo incorrecto. Porque más cuanto tenían la ley, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Conozco personas que viven bajo la ley y se equivocan, y muy grosso, y muy feo, muy bravo. Entonces la gracia no te lleva a predicar libertinaje. Pero es la excusa que el fariseísta, el fariseo tiene para rebelarse en contra de la gracia. Porque sigue teniendo ese pensamiento, de ese sistema de leyes inculcado en su mente. Leyes inculcadas en su mente. Pero aunque en su corazón saben que no pueden cumplirlo. Pero como está inculcado aquí en su mente, entonces repiten continuamente lo que sus pensamientos producen. Amén. Con esto concluimos esta carta bendita, esta carta tan controversial y tan impactante y fuerte, ¿sí? Que el apóstol Pablo habló a este grupo, a los grupos de Galacia, ¿sí? Que habían comenzado por la gracia, habían comenzado y habían entendido que eran nuevas criaturas por oír por medio de la fe, oír con fe, y terminaron y quisieron terminar o pudieron, hasta que Pablo pudo hablar con ellos, querían volverse otra vez a este yugo de esclavitud que lo único que hacía era tenerlos apretados, sujetos, porque la ley te sujeta, mas la gracia te hace libre, te da libertad. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. ¿Sí? Cristo te liberó de la maldición del pecado. Cristo te liberó de la enfermedad. Cristo te liberó de la pobreza. Cuando la muerte había entrado, cuando por causa de la ley la muerte entró, ¿sí? La muerte entraba en el ser humano, venía la enfermedad, escucha, la muerte, estamos hablando de muerte espiritual, ojo, porque la ley lo que hacía es demostrarte el pecado que vos tenías. Y la palabra pecado es separación con Dios. O sea, te alejaba directamente de Dios.
te alejabas de Dios. Entonces la muerte traía consigo mismo enfermedad, pobreza y muerte física. La muerte espiritual traía en sí mismo enfermedad, pobreza y... Por eso cuando... Y con esto termino. Por eso cuando Dios libera al pueblo de Israel, lo saca en gracia, le da vida, escucha, le da vida, salen sanos e incluso salen prósperos. Estudie el Éxodo, por favor, y después me comenta. Estudie el Éxodo y se dará cuenta cómo salía el pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo salió? Lleno de oro, sano y con vida. Y con vida. Es todo lo contrario a lo que la ley producía por medio del pecado. Hasta aquí llegamos. Gracias por estar acá, a Eli Moreno, a Jesús Mario Guajardo y a otros que estuvieron ahí conectados, que no logré verlos, pero los veía, digamos que estaban conectados ahí. Gracias. Mañana vamos a estar nuevamente compartiendo palabra de Dios. Hasta acá llegamos con el libro de Gálatas, con la carta de Gálatas. Comparta este libro, este video, compártalo y que las personas puedan ser libres mentalmente de este sistema esclavizante que es la ley. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Dios mío, que trae libertad en nuestras mentes, Dios mío, Señor, que trae libertad, incluso, Señor, y paz en nuestros corazones, Dios mío. Sabiendo, Dios, que ya no depende, Dios mío, de nuestra fuerza, sino que depende de tu obra perfecta en la cruz, Señor. Esa obra, Dios mío, que no cubrió los pecados, sino que quitó los pecados de la humanidad, Dios mío. Y aquellos que hemos recibido por medio de la fe, Señor, este favor, Dios mío, Señor, ahora podemos creer, Dios mío, y decir que somos libres del poder del pecado, libres del poder de la maldición de la ley, libres, Dios mío, Señor, de este yugo, Dios mío, que estaban atados, Dios mío, durante el pueblo de Israel, durante ese periodo, Dios mío, pero entendemos, Señor, que nosotros no somos israelitas, no somos judíos, Señor, sino que somos, Dios mío, Señor, esos gentiles, Dios mío, esas personas, Dios mío, fuera de ese territorio, Dios mío, y que ahora, mediante tu gracia, mediante tu favor, mediante tu misericordia, Dios mío, ha sido alcanzado por tu amor, Dios mío. Creyendo, Dios mío, que en la simiente nuestras vidas fueron bendecidas. La simiente en Cristo. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder comprender cada día más. Espíritu Santo, sigue revelándonos. Sigue revelando a mis hermanos, Dios mío, Señor. Sigue mostrando, Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Papá. Gracias, Papá. Gracias por enviar a Cristo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Gracias a todos. Quienes habló fue el predicador Javier Tosto, desde Buenos Aires, Argentina. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes comunicarte en privado, ¿sí? Por el Messenger. Y bueno, estamos aquí para servirte. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 12 de la noche. Y no te olvides de compartir y dar, aunque sea un like, ¿sí? Para que no se pierda esta publicación, como siempre decimos, ¿sí? Bendecidos con toda clase de bendición. Eres favorecido por Dios, por Papá Dios. Amén. Saludos. Chao.